Capital Sonoro. Ahora. Bogotá, ¿cómo vamos? Saca nuevo informe con los más recientes resultados. ¿Cómo va Bogotá? Ministerio de Transporte anuncia nuevo convenio para la operación del transporte público de pasajeros entre Soacha y Bogotá. ¿Cuáles son los pormenores? Y el G7 hace un llamado para una pausa humanitaria en la Franja de Gaza. Ahora, un podcast. Hola, yo soy Carolán Figueroa y esto es Ahora un podcast. Es miércoles 8 de noviembre de 2023 y hoy estoy en la compañía de Cristian León y Alexander Vera. Buenas tardes, muchachos. Buenas, Carolán y Alex. De paso, darle la bienvenida a Alex a estos espacios de podcast. ¿Qué más, Alex? Un gusto saludarlo, Cristian, Caroline también. Gracias por este espacio y ahí estaremos contándoles las noticias más importantes de Bogotá y la región. Así es. Empecemos, Cristian, con usted porque tenemos los resultados más recientes del informe de Bogotá, ¿cómo vamos? Y antes de entrar con los resultados, quisiera que nos pusiera un poquito en contexto. ¿Qué es Bogotá, cómo vamos? Bueno, Bogotá, ¿cómo vamos? Es una iniciativa y aquí es una pequeña cuña, pero no es tan cuña. Nació por la Fundación Corona, pero luego encontró alianzas muy importantes, como por ejemplo El Tiempo, la Universidad Javeriana, la misma alcaldía. No fuertemente, pero sí la alcaldía respalda mucho cuando se presentan los informes, como fue el caso de hoy. Y lo que buscan es medir cómo está el aceite en Bogotá, es decir, qué opina la ciudadanía no solo del alcalde, sino de la seguridad, la pobreza, la economía, de muchos ámbitos. Entonces es una encuesta que es muy aterrizada, no es, digamos, una muestra pequeña. Ellos se toman el tiempo de llamar a muchas personas y hacer las encuestas largas, tampoco la del DANE, ¿no? Tampoco venga, le voy a preguntar estas 1000 cosas, no, pero sí se toman el tiempo de hacer como énfasis en cosas importantes que tiene la ciudad y lo vienen realizando año a año, y ellos también son los responsables de hacer mediciones en el consejo. De ahí sale Consejo Cómo Vamos, que también es súper importante, pero hoy sacaron la encuesta de percepción ciudadana de Bogotá, ¿cómo vamos? Vale, perfecto. Entonces ahora sí, hablemos de los principales resultados y empecemos por el tema más vendedor de las últimas semanas. Eso suena así todo, el más vendedor de la última semana. Estamos con mucha pauta hoy, sí. Sí, la seguridad. Esto es cierto. El tema más vendedor de las últimas semanas es la seguridad. Porque parece, Cristian y Alex, que durante el periodo electoral no hay nada más importante para los ciudadanos que la seguridad, y misteriosamente los índices de inseguridad se disparan en ese momento. Entonces, ¿cómo va Bogotá en seguridad? Ahora sí, de verdad, según esa percepción. Y muy interesante hablar de esto después de que ya votamos. Sí, qué lástima, ¿no? Sacaron el informe. Claro. Pero tiene un sentido, y es que precisamente ellos lo hacen con el objetivo de que primero el alcalde electo sepa lo que pasó con esos resultados y segundo no incidir en las votaciones, precisamente. Bueno, yo soy de los que opina que cuando uno dice así está la seguridad en Bogotá, debería decir así está la inseguridad en Bogotá, realmente. ¿Ustedes cómo creen del 100% de bogotanos en un porcentaje que la gente se siente insegura? O sea, de 0 a 100%, ¿cuántos creen que dicen no, yo me siento inseguro en Bogotá? El 70%. Yo 70 o 80%. Uno anima a pensar eso porque lo que ven las noticias, claramente lo que habla con la familia, hasta los amigos, lo que sea. Pero hay que decir que en los últimos años la percepción de inseguridad estaba alrededor del 40-45% sorprendentemente. Y subió. Ahora se ubicó en el 52,4% de los bogotanos que dicen que se sienten inseguros en la capital. Otras cifras, por ejemplo, en general les preguntan a los bogotanos, ¿qué tan seguro en general se siente en Bogotá? O sea, la seguridad, porque recordemos que no solo es que el 52 sea inseguro y el resto sea seguro, no, hay como un margen donde dice, bueno, depende del barrio, depende de la ciudad, no sé qué. La ciudad no, depende del barrio, la localidad. Entonces, ¿qué dicen los que sí se sienten seguros? El 37% dicen, no, yo sí me siento seguro en Bogotá. En Rosales. Yo creo que allá fue esta percepción. Además, el 19.7% de los habitantes dice que se siente seguro en ciertos horarios, en las tardes, digamos cuando hay luz, mejor dicho, se siente seguro. Y el 27.9% dijo que no se siente ni seguro ni inseguro. O sea, que, no se siente. Es un ente. Yo me ubico en no el porcentaje de los que se sienten inseguros en algunos horarios. Sí, claro. Pero ahí tengo una duda. ¿Existe ahí la diferencia entre hombres y mujeres? Sí. Porque la percepción cambia. Efectivamente. Y vamos para allá, Caroline. O sea, eres una vidente. Una vidente. Sí, según el sondeo, el 55.6% de la población femenina expresó sentirse insegura.
Y el 56.9% de las personas mayores de 55 años también. Y respecto a los hombres, fue el 48.8% que pero no es dijeron. tan abismal la diferencia. No, mira que no, y uno tendería a pensar que sí, que las mujeres se sienten mucho más Mucho inseguras. más, sí. Y no. Entonces, curioso este resultado en esta encuesta de Bogotá. ¿Cómo vamos? Ok. ¿Cómo estamos en otros indicadores? Por ejemplo, en pobreza. Bueno, hay otros indicadores como los... decíamos, Bogotá, ¿cómo vamos? Llevamos para el de pobreza, perdóname que te mueva el orden, Dale. pero vamos a hacerlo como, digamos, el informe que lo dieron así en lo Ok. siguiente. Por ejemplo, hay un tema muy importante que es Transmilenio. ¿Cómo está Transmilenio? Supuestamente, bueno, no quiero dejar en duda los resultados, pero subió la percepción de las personas que se sienten cómodas, que se sienten bien andando en Transmilenio. Todo esto está muy extraño porque en las elecciones entonces Transmilenio era fatal y estamos súper inseguros, todo el mundo está asustado. De repente ya tenemos nuevo alcalde y todo cambió. Todo bajó. Exactamente. O sea, es muy curioso. Y la pregunta se las hago de nuevo. ¿Cuántas personas de Bogotá del 100% creen que se movilizan en Transmilenio? Que se movilizan. ¿Que se movilizan? Ujú. Uy, El 60% harta. creería yo. No, yo diría que un 80%. El 40%. ¿Es en O sea, no serio? le estamos pegando. Bueno, recordemos que ¿Que también... tienen carros, que- taxis? Que del censo total, pues también hay muchos niños que de pronto en su No día a día están toman ahí. rutas o van a pie. También hay otro tipo de poblaciones, ¿no? O sea, que se encuentra todo Bogotá. Claro. Y el 40% de los ciudadanos se mueven en Transmilenio. El 17% en bus, que pues si lo sumamos ya a transporte público da como un 60%. El 11.9% en carro particular y el 11.7% en bicicleta. Harta gente en bicicleta. Mucha gente se moviliza en bicicleta, por lo menos en el corredor que comprende Soacha-Bogotá, al menos unos 30.000 usuarios se movilizan a diario Ahí. en bicicleta, en ese corredor. Entonces, como ven, esto es una radiografía, qué pena aburrirlos sin llenarlos de datos, pero ya vamos a terminar. Ahora sí, voy al tema que me preguntabas, del hambre. El 24.9% de los encuestados manifestó que tuvo menos de 3 comidas al día por falta de alimentos. Es decir, el 25% de los bogotanos no come tiene 3 los veces. tres. Una cifra, la verdad, preocupante. Y el 22% se considera pobre, según esta encuesta. ¿Cuándo se realizó la encuesta? ¿Cuándo se hizo? ¿Cuándo se habló con la gente? Lo digo porque pues veníamos de elecciones. O sea, ¿cuándo pasó esto? Efectivamente, fue en ese transcurso. En ese Desde momento. antes, o sea, son semestrales Ajá. los resultados que ellos dan. Entonces, digamos, midieron, como estamos hasta ahora en noviembre, estos resultados cogen hasta septiembre. Es decir, 6 meses atrás de septiembre, Ujú. esos 6 meses son los que tomaron para hacer esa percepción. Entonces, claro, las elecciones volvieron muy volátil todo esto. Claro, porque estábamos nosotros hablando, nosotros en lo que te respondimos muy inflado. Mucha inseguridad, mucho usuario, y es como... Y de yo creo pronto. que también tiene que ver con lo que ha pasado recientemente, ¿no? Que han pasado muchos casos de inseguridad, muchos robos, uno ve... Y sé que no es nuevo, pero no sé por qué en las últimas semanas ha incrementado. Y lo vimos en los Cerros Orientales, que ahora es el boom, la noticia. Entonces, creo que también eso incide a que en este momento, justo en este momento, tengamos una percepción más alta de inseguridad. Aunque, pues, la verdad me sorprende que esté tan bajita en estas encuestas. Esa encuesta sí. Extraño, no sé. O para seguir analizándolo más bien. Bueno, ¿hay alguna otra indicador que valga la pena resaltar o hasta ahí podemos dejar? Claro que sí hay más indicadores importantes, como por ejemplo... Bueno, otros datos que tenemos importantes, y no solo demos palo, también hablemos de pronto de lo positivo que resaltó esta encuesta, y es que el 80% de los bogotanos están satisfechos con la infraestructura de los colegios públicos de la ciudad. Recordemos que en este último año fue como una maratón de entrega de colegios, porque claro, tenía que cumplirse la promesa de campaña de la alcaldesa, dejar más de 30 instituciones, entonces eso también pudo incidir en este tipo de percepción. Pero también el 79,2% de los hogares declaró que está satisfecho con las condiciones físicas de los colegios, no solo la planta, no solo los profesores, sino las instalaciones. Además, también están de acuerdo con datos como, por ejemplo, Jóvenes a la U e iniciativas de educación. Por si a alguien le interesa cómo es que se realizó, digamos, este tipo de encuestas, pues bueno, además de que ya sabemos que lo hizo Bogotá, cómo vamos con sus diferentes alianzas, también hay que decir que esta encuesta fue realizada por la firma Cifras y Conceptos a 1.501 hogares de manera presencial. Y te doy las fechas exactas, querida Caroline, ya las tengo. Y de pronto estaba entrando en una fecha errónea. Mira, se hicieron desde el 28 de julio hasta el 24 de agosto. Entonces, claro, me descaché un mesecito. Pero estaba todavía más inserto en el proceso de campaña electoral. Exactamente, no llevamos como a esa recta final electoral. No, muy interesante tener en cuenta que existe esta encuesta
y saber que estos datos deberían estar utilizándose durante las campañas, no después, cuando ya elegimos. Escúchanos en www.dcradio.gov.co. www.dcradio.gov.co. DC Radio. Hoy en nuestro programa del mediodía hablamos de los cabildos indígenas que hay en Bogotá. Recuerden que ya hemos cubierto las distintas problemáticas de los pueblos indígenas en la ciudad y de hecho, usted, Cristian, investigó el especial que hicimos sobre el pueblo en Vera, que se encuentra en la UPI La Rioja en condiciones muy precarias, esperando a que les den razón. Bueno, ese es un problema muy grande porque ellos no quieren un retorno, que es lo que el gobierno les quiere dar. Les dice, claro, nosotros los devolvemos, les damos los buses, los kits. ¿Qué pasa? Que si ellos retornan a sus territorios, hay un conflicto armado latente que no se ha resuelto, y menos en estos, digamos, tiempos tan inciertos de un proceso de paz, por ejemplo, con el ELN. Entonces, realmente no se le ha dado solución de fondo, sino que los quieren devolver. Y ellos dicen, ¿para qué nos devolvemos si vamos a volver a Bogotá? Y mientras eso ocurre, hay un hacinamiento grandísimo. Uno entra a esa UPI La Rioja y la verdad el olor es que delata toda la precariedad que existe, y por más que la Secretaría de Salud quiera hacer presencia, pues también hay muchas partes y muchas autoridades de los en Vera que indican que prefieren ellos, digamos, hacerse cargo de muchas cosas. Exacto, tienen sus propias tradiciones para tratar enfermedades y demás. Entonces es como un problema de que revuelve muchas cosas, y mientras eso ocurre hay un hacinamiento terrible en La Rioja. Y adicionalmente hay que ver qué está pasando también en el Parque Nacional, porque varios indígenas están nuevamente en el Parque Nacional. Efectivamente, y lo que parece que no avanzará, por si no sabíamos, mucha gente no sabe que el gobierno nacional tiene algo que se llama la unidad de víctimas, que es la entidad que en este momento está encargada de hacer esas conversaciones, y su directora es Patricia Tobón Yagarí, que incluso entrevistamos esa vez que hicimos el especial. Sin embargo, ellos insisten en esa solución, en un retorno. Ya últimamente se ha dado otra posible solución, y es que el gobierno ha destinado 3 predios para que ellos puedan habitar, pero ninguno es en Bogotá. Ninguno es en Bogotá. Entonces ellos, pues la comunidad en Vera dice que aquí logran al menos tener un sustento de cierta manera con artesanías, o incluso solicitando en la calle como ayuda. Y así pueden sostenerse de cierta manera, que ir a otro territorio sería prácticamente inviable para ellos. Bueno, pues este tema le espera al nuevo alcalde, porque eso sigue ahí en proceso. Y si ustedes se perdieron este especial, pueden encontrarlo en YouTube. Búsquenlo en... Y si ustedes se perdieron este especial, pueden encontrarlo también en YouTube. Hoy hablamos puntualmente de la organización política de los pueblos indígenas acá en la ciudad, que son los cabildos. En Bogotá habitan 26 pueblos indígenas, de los cuales 14 cuentan con un cabildo reconocido por la administración distrital, mientras que únicamente 5 cabildos están acreditados por el Ministerio del Interior. En el programa también hablamos de la población rom, una minoría de la que poco se habla, pero que también tiene sus necesidades y exigencias. Por ejemplo, el 42% de la población rom no está afiliada al sistema de salud, mientras que únicamente el 8% de la población indígena en Bogotá no lo está. Sobre todo eso hablamos hoy. Si se lo perdieron, también búsquenlo en YouTube. Y mañana, a propósito del Día Mundial de la Adopción, vamos a hablar de eso, de la adopción en Bogotá. No se lo pierdan. Mamá, papá, ¿me has visto triste o alejado? Puede ser que me estén haciendo bullying o que tal vez tenga algo para contarte. Necesito momentos para hablarte y desahogarme sin que me juzgues. Porque muchas veces el bullying lo podemos detener si lo hablamos. Amix, date cuenta. Eso también es bullying. Digamos no más bullying en Eureka, tu canal. Bueno, Alexander, sigamos con usted. ¿Qué hay de nuevo en temas de movilidad? Bueno, les cuento que el Ministerio de Transporte anunció que se realizó la firma del nuevo convenio para la operación de transporte público de pasajeros por carretera, colectivo e individual en el corredor Soacha-Bogotá-Soacha. ¿Por qué hubo tanta demora? También, así como lo mencionaban ustedes, desafortunadamente estos temas se convierten en objeto de debate en plena campaña electoral. Se anunció que terminaría el convenio hace un mes aproximadamente, en plena campaña, y se presentó una disputa entre la alcaldesa de Bogotá y el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga. Según él, la decisión de Bogotá básicamente era un chantaje de la administración distrital para que Soacha ingresara a la región metropolitana. Sin embargo, pues terminan las elecciones y por fin se da la firma de un nuevo convenio. Ok, Alexander, pero ¿cuál va a ser entonces el plazo de ese convenio y cuáles son los compromisos que quedan estipulados? El plazo terminó el 7 de noviembre y arranca un nuevo convenio desde el 8 de noviembre. Hoy, sí señora. Son 5 meses, es decir, el 8 de abril ya tendría que existir una solución
para el asunto. En este tiempo, en estos 5 meses, los alcaldes electos, Julián Sánchez Perico, alcalde electo de Soacha, y Carlos Fernando Galán, alcalde electo de Bogotá, y el gremio de transportadores deben buscar una solución, se tienen que poner de acuerdo para avanzar hacia un transporte sostenible y renovado. ¿Qué quiere decir eso? Tienen que mejorar la flota, que es el gran problema. Son buses que tienen más de 20 años y por supuesto no cumplen con los estándares de calidad. Entonces hay que renovar la flota, hay que fijar tarifas, nueva tecnología, el esquema, etcétera. Todo esto. A propósito, escuchamos las palabras del ministro de Transporte, William Camargo. Esto fue lo que dijo. Logramos cerrar un acuerdo que permite una extensión y unos ajustes al convenio actual. Eso lo que nos habilita es la garantía de la prestación del servicio y obviamente una mínima afectación a los usuarios que de manera cotidiana hacen su conexión de viajes entre Soacha y Bogotá. Ayer la alcaldesa de Bogotá estuvo en Soacha y socializó el convenio. Sin embargo, el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, anunció en su cuenta de X que no firmaría el convenio. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues la alcaldesa asistió a una reunión convocada por el nuevo alcalde, Julián Sánchez, y el nuevo gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. Estuvieron presentes también los líderes del gremio transportador. Y al parecer, el alcalde Juan Carlos Saldarriaga pues no fue invitado y por eso él toma la decisión de no firmar el convenio hasta ese momento. Posteriormente lo firmaría. Esto fue lo que dijo la alcaldesa Claudia López. Y en esos 5 meses, los gobiernos salientes y entrantes de Bogotá, Soacha y Cundinamarca, a través de la región metropolitana, de la Agencia Regional de Movilidad, que en este momento está en cabeza temporal de nuestra secretaria Deyanira Ávila, a través de la región metropolitana, en el transcurso de estos 5 meses, de la mano de los transportadores, taxistas, empresarios de Soacha, llegaremos a un acuerdo para una hoja de ruta sobre cómo desde abril del año entrante y por fases se va a ir mejorando la calidad del servicio e integrando un sistema integrado de transporte intermunicipal regional entre Bogotá y Soacha. Posterior a dicha reunión, Saldarriaga se pronuncia a través de su cuenta de X y afirma que no firmará por no estar de acuerdo con algunos ítems del convenio. Sin embargo, se reúne con el ministro de Transporte y firma el convenio 4 horas después. Esto fue lo que dijo. Tuvimos varios modelos de convenios que este último lo tuvimos que revisar para poder determinar que realmente cumpliera y se dieran garantías primero a los usuarios y segundo también a las empresas de transporte de nuestra ciudad. Como alcalde tengo la gran responsabilidad no solo de cuidar que tengamos el transporte, pero que los transportadores y nuestras empresas también en ese sentido tengan la seguridad y la tranquilidad de que estos 5 meses darán luz a que puedan articular que a futuro las empresas puedan permanecer en un sistema de transporte mucho más moderno. Y en eso tengo que agradecerle al señor ministro porque desde un comienzo dijo Soacha no se queda sin transporte. Con o sin convenio, Soacha tendrá garantía de la prestación del servicio público de transporte. Y eso nos permitió hoy que tengamos este convenio para beneficio de todos los soachudos. Vale, Alexander, pero entonces, ¿cuáles son las rutas que están funcionando actualmente? Las rutas que seguirán funcionando durante estos próximos meses son 5 en el corredor de la avenida Carrera 68, avenida Carrera Boyacá, Corabastos, avenida Primera de Mayo y Teusaquillo. Esas son las 5 rutas habilitadas y adicionalmente seguirá habilitado el paso de taxis entre el municipio y la ciudad sin planilla. Y no se vayan sin las siguientes noticias. Una de geopolítica porque los países del G7, es decir, Estados Unidos, Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, piden a Israel permitir corredores humanitarios en la Franja de Gaza. Asimismo, piden la liberación de los rehenes por parte de Hamás y una solución de 2 estados para la consolidación de una paz estable en la región. Abro comillas, por primera vez los miembros del G7 hemos sido capaces de adoptar un mensaje común sobre la situación actual en Israel y Palestina, dijo Yoko Kamikawa, ministra de Exteriores japonesa. Y querida Caroline, yo le añado una pata a esa noticia porque la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que todos conocemos como la OTAN, dijo hoy miércoles a través de su secretario general Jens Stoltenberg que los miembros de esta organización apoyan las pausas para permitir que la ayuda humanitaria llegue a la Franja de Gaza,
cosa que hasta este momento no ha sucedido. Y eso fue todo por hoy. Ahora es un proyecto periodístico de Capital que está en televisión, en YouTube, en redes sociales y aquí en podcast. Busca Capital Político y de vital importancia para saber lo que pasa en la política y la cultura y despierte todas las mañanas con nuestro boletín en su correo electrónico. La escritura de este podcast está a cargo de Santiago de Narváez y Juan Pablo Conto. La edición de sonido a cargo de Cian Bernardo González. La producción a cargo de Diego Guerrero. La dirección de los periodistas del sistema Ahora está a cargo de Andrés Páramo. La de Capital Sonoro a cargo de Santiago Rivas y la del sistema informativo Ahora a cargo de María Paula Martínez. Este episodio ha sido grabado en los estudios de DC Radio. El oráculo Google dice que mañana jueves habrá 40% de posibilidades de lluvia y que la temperatura estará entre los 8 y los 17 grados. Sin duda, saque el paraguas, la chompa y el impermeable. No termine el día sin información, búsquenos en todas las plataformas de podcast y compártanlo. Adiós. Capital Sonoro.